Bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos en el lugar donde se encuentren. Soy el pastor Leonel Jesús Gamarra Sánchez desde Medellín, Colombia. Por la gracia de Dios, ministro de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la puerta. En esta nueva oportunidad, nuevamente gracias al Señor por darnos el privilegio de poder compartir de su palabra por este medio y poder ser de bendición para todos. Y como dice también el apóstol Pablo, retenga siempre todo lo bueno de las enseñanzas que pueda escuchar cada oyente, cada receptor de esta prestigiosa universidad o grupo Kairos de Dios. En esta oportunidad para compartir el tema del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 22 y 23. Para este servidor el subtema número 5, la paciencia. El pasaje central de la enseñanza dice, Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Antes de iniciar a desarrollar mi subtema, quiero hacer una corta acotación con relación al tema general. Normalmente escuchamos que se menciona los frutos del Espíritu Santo. Decimos, los frutos del Espíritu Santo son, y lo relacionamos, amor, gozo, paz. Pero en realidad la Escritura no nos dice que son los frutos. El pasaje nos dice, más el fruto. Habla de singular, no de plural. Mas el fruto del Espíritu Santo es, y comienza a desarrollarlo, ¿cierto? Lo que podemos entender entonces, de acuerdo al texto, es que no se habla de una cantidad de frutos, sino de un fruto con varias características, virtudes o componentes, elementos que tiene el fruto del Espíritu Santo. Voy a colocar un ejemplo para hacerme entender. Un árbol solo produce un fruto, aunque produce muchas frutas, pero el fruto es uno solo. Es decir, si es mango, produce muchas frutas de mango, pero su fruto es uno solo. No produce pera, no produce manzana, no produce guayabas, ni ninguna otra fruta, solo produce mangos. Ahora bien, una fruta de mango la componen varias partes, varios elementos, varios componentes. Si usted mira, tiene varios componentes. La fruta tiene concha, tiene una semilla, tiene fibra, tiene un largo, tiene un ancho, tiene una masa y tiene muchas otras características que usted puede investigar y puede darse cuenta de ellos. Así es el fruto del Espíritu, ¿sí? Es uno solo, pero tiene varios componentes, varias características, varios elementos o varias virtudes. Con relación entonces a esto, ya voy a entrar a desarrollar, porque la introducción a esto no me corresponde a mí, sino a otro ministro, y ya él estará haciendo su exposición. Este es el audio número 1. Bien, después de haber hecho entonces esa corta acotación al tema, procedo entonces a desarrollar mi subtema número 5, que es la paciencia. La palabra paciencia viene del griego macroxumia, que está relacionado con longanimidad, extensión, ¿sí? Soporte, aguante, paciencia, clemencia. Es decir, la paciencia está relacionando algo que se extiende, ¿sí? Que aguanta, que soporta, pero que soporta con un fin, con un propósito, y es hacer un bien, o en este caso, dar un beneficio, y desde luego el beneficio es para nosotros los que lo recibimos. También la palabra paciencia en otros pasajes viene de otra palabra griega llamada hupomoné, que significa resistencia, aguante, pero con alegría, con esperanza, que quiere decir constancia y perseverancia. De acuerdo a esto, quiero dar una definición ya a título personal sobre la paciencia. Podríamos decir que la paciencia, siendo parte del fruto del Espíritu Santo, es la capacidad de poder permanecer firmes, en pie, debajo de circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva de lástima, sino de entereza de quien resiste activamente frente a los inconvenientes o el fracaso. Pero, ¿por qué esta virtud hace parte del fruto del Espíritu Santo? Bueno, existen varias razones, muchísimas razones. Para esta exposición relacionaré algunas de ellas. Empezando con la primera, la paciencia es necesario
para obtener las promesas. En Hebreos capítulo 6, 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. A veces no es fácil esperar las respuestas, las promesas de Dios en esta carne, en esta humanidad, porque nosotros queremos una respuesta inmediata a lo que pedimos o a la necesidad que tenemos. Entonces, hace parte del fruto del Espíritu, porque con esa paciencia yo voy a poder aguantar y soportar y saber esperar hasta recibir la promesa, la respuesta a mi petición. Mencionaba que los tres primeros, es decir, amor, gozo, paz, muestran nuestro carácter frente a Dios. ¿Sí? El amor con que le sirvo, el amor con que yo me entrego, con que le amo, con que me doy por su obra, por la iglesia, por el servicio y por la intimidad con él, el gozo en medio de las dificultades, de las pruebas, de las tentaciones, del servicio, la paz que me da también en medio de todas esas circunstancias o momentos difíciles. Entonces esos tres muestran ese carácter, esa forma nuestra de ser delante de Dios, de frente a Dios en las diferentes circunstancias que se pueden presentar en nuestra vida, aún las tentaciones, porque Gálatas viene hablando precisamente de las obras de la carne, ¿sí? Cómo soporto todas esas circunstancias difíciles. Los tres siguientes, es decir, la paciencia, la benignidad y la bondad, tienen que ver con mi carácter frente al prójimo, frente a los demás, frente a lo social, es decir, paciente para poder servir, benigno y bondadoso con la gente, con el que me hace el mal, con el que me hace daño, porque de eso se trata precisamente también, que ese fruto fluya en nuestras vidas, de nosotros poder soportar el mal que nos están haciendo y poder devolver un bien por un mal y no mal por mal, y ser bondadoso, generoso con el pecador, con el perdido, con las personas que nos están rodeando cuando necesiten de nosotros, y cuando nosotros desde luego podamos ayudar a las personas. Los últimos tres, es decir, la fe, la mansedumbre y la templanza, tienen que ver con mi propio carácter, mi propia conducta frente a la vida cristiana, es decir, cuánta fe realmente hay en mí, cómo puedo comprobándome a mí mismo esa fe que realmente yo tengo, la mansedumbre y la humildad que debo aprenderla de Jesucristo, pero también la templanza frente a las situaciones, decisiones y situaciones difíciles que se pueden presentar en nuestra vida. Entonces, ese era un aporte más que quería hacer con relación a la templanza, a la paciencia, que es mi subtema número 5. Y quiero agradecer nuevamente a Dios y a cada uno de los exponentes, y también a cada uno de los oyentes por cada mensaje de aliento, de esperanza, de fortaleza, de bendición que traen a nuestras vidas para seguir instruyendo, enseñando estos hermosos mensajes que edifican nuestras vidas, las exhortan y también las consuelan. Les habló su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra, desde Medellín, Colombia, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. Estamos para servirle. Un abrazo a la distancia para todos. Shalom y Maranatá. Entonces, la paciencia venía diciendo que es necesaria para correr la carrera, para esperar la venida de nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Como decía, todos queremos que ya el Señor venga, pero hay que ser pacientes, hay que seguir esperando. Dios tiene misericordia, porque precisamente extensión para salvación, y más adelante lo vamos a mirar. Número 5, la paciencia es necesaria para poder ejercer el ministerio. Y como muchos de los oyentes de este grupo, pues son ministros, ¿sabe? La paciencia que necesitamos para poder aguantar, soportar, para poder superarnos en los momentos de dificultad, para poder seguir predicando la palabra, aun cuando estamos contendiendo ardientemente por la fe, y dentro de la misma iglesia se pueden levantar ministros en contra de lo que la misma palabra de Dios enseña, por caprichos, por opiniones, porque ellos prefieren que sea de una manera, porque lo aprendieron en otras partes, y pero nunca supieron si en realidad era así o no era así, y para ello tenemos que tener paciencia. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 y 4 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿En qué? En mucha paciencia.
en mucha, y es mucha la paciencia la que se necesita para poder continuar a ejercer un ministerio donde a veces la injusticia de los mismos servidores, de los mismos ministros de las ovejas, aparte de lo que vemos alrededor nuestro, con la apostasía, con la gente que ataca, persigue, con los mismos inconversos, con la dureza del corazón del hombre. Entonces, para eso necesitamos tener mucha paciencia, para soportar las tribulaciones, las angustias, las necesidades que se nos presentan a nosotros. En Tito 2, 1 y 2, habla de esa paciencia como parte de un ministerio, como enseñanza de la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Una paciencia que sepa esperar en el Señor, que sepa soportar, que sepa aguantar, que sepa en el grupo, en el liderazgo, en los ancianos de la iglesia, sepa formarse para que podamos soportar las circunstancias difíciles que se nos pueden presentar. En 2 Timoteo 4:2 está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? La enseñanza hace parte de los ministros de Dios, el tener la paciencia, porque la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, quiere oír lo que quiere oír. Entonces hay que ser paciente al seguir predicando sobre la sana doctrina, sobre la santidad, sobre todo lo que la palabra de Dios nos manda y nos enseña. Y porque el tiempo donde la gente no quiere escuchar la verdad, entonces más pacientes hay que ser, porque la gente se va de las congregaciones cuando se predica una palabra sana y verdadera, porque el corazón del hombre está habituado muchas veces a la codicia y no quiere escuchar la verdad del evangelio. También es necesaria para poder soportarnos como hermanos. Usted sabe que todos los hermanos somos distintos, todos somos diferentes, con características, cualidades distintas, pero que no deben de alejarnos como hermanos, sino que debemos de tener paciencia para poder soportarnos. Efesios 4, 1 y 2 dice, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sabemos que somos diferentes, con características diferentes, repito, pero que para ello necesitamos paciencia para poder soportar los diferentes caracteres que cada uno tenemos y que no hacen parte de un comportamiento inadecuado del cristiano, sino que en algunos casos sí, sino que al ser diferente nuestra conducta, nuestro comportamiento, pues tenemos que tener paciencia para soportarnos, y mientras vamos aprendiendo también, corrigiendo, mejorando aquellas cosas que pueden causar molestia en los hermanos. Colosenses 3, 12 y 13 dice de que la paciencia, así como necesaria para soportarnos, y que tiene que ver con el soporte de nosotros como hermanos, hace parte de un vestido. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, dice, de paciencia. ¿Para qué? Para soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Con paciencia el Señor ve que pecamos, ve que fallamos, ve que le ofendemos, pero con paciencia nos perdona cada vez que nosotros venimos arrepentidos, nos humillamos y reconocemos que le hemos fallado. Entonces la paciencia es necesaria para poder soportarnos las ofensas del hermano, poder perdonarle, para cuando nosotros también nos equivoquemos una y otra vez, también tengamos paciencia del proceso que Dios está haciendo en nuestra vida, porque el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, paciente con el joven, paciente con el niño, paciente con el adulto, paciente con el anciano, paciente con el inconverso, paciente absolutamente con todo. Usted sea paciente con su jefe de trabajo, paciente con sus compañeros de universidad, del colegio, paciente con sus maestros, paciente con sus líderes, paciente con sus pastores, pacientes todos los unos con los otros, con los padres, con los hijos, etcétera. Esa paciencia, como fruto del Espíritu Santo, se tiene que ir desarrollando, tiene que ir creciendo en nuestras vidas para poder hacer la perfecta voluntad de Dios. La paciencia hace parte del carácter de Dios, y una paciencia con beneficio para nosotros, para arrepentimiento y para salvación nuestra. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad relacionada con la paciencia, ¿sí?, nos guía al arrepentimiento. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Usted se imagina la paciencia que tiene que tener Dios con nosotros para ver cuánto le fallamos, cuánto le ofendemos, cuántas cosas dejamos de hacer, cuántas veces nos apartamos de sus mandamientos y que debería consumirnos, que ya debería habernos destruido, pero sigue teniendo paciencia, sigue soportándonos, sigue, ¿para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos ser salvos también de esta generación perversa, maligna en la que vivimos. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Paciente, ¿por qué? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el mismo capítulo, en el versículo 15 de 2 de Pedro 3, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, para salvación. Entonces, Dios en su carácter es paciente también para con nosotros, con beneficios para nosotros, ¿sí? Dios no quiere que nos perdamos y está diciendo paciente con nosotros, no está diciendo con el mundo, no está diciendo con los que están afuera, que también tiene paciencia con ellos. Pero aquí dice para con nosotros, los que conocemos la palabra, los que conocemos sus mandamientos, los que guardamos sus mandamientos, pero le fallamos muchas veces todavía, pero todavía no actuamos según sus mandamientos. Todavía hay cosas en nosotros que tienen que cambiar y que tienen que corregir y que de seguro que si ya hubiese venido por su iglesia, muchos de nosotros quizás nos hubiésemos quedado. ¿Por qué? Quizás esta sea una de las cosas que nos esté dejando. No somos pacientes, los problemas nos afligen, nos llenamos de rencores, de rabia, de desesperación por falta de paciencia en nuestras vidas. Pero Dios quiere tener paciencia, Dios tiene paciencia y Dios está esperando en su paciencia, soportando, aún viendo la maldad que hay en el mundo y la maldad que hay dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Sí? Dios ha soportado con paciencia el que nosotros podamos arrepentirnos, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ese carácter de Dios, o esa paciencia que hace parte del carácter de Dios, trae beneficios maravillosos para nuestras vidas. La paciencia. La virtud de la paciencia, como parte del fruto del Espíritu Santo, se forma en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mire, la prueba de nuestra fe produce paciencia. El fruto del Espíritu se tiene que manifestar, ¿sí? Más el fruto del Espíritu, el resultado, fruto, es decir, lo logrado, lo alcanzado, ¿sí? Por el Espíritu es que da paciencia, entrega paciencia y se forma en medio precisamente de las circunstancias. Por eso definía que la paciencia también es la capacidad de poder permanecer en pie debajo de circunstancias difíciles. Dice el versículo 4 más, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Por la paciencia podemos esperar, soportar, aguantar, saber gozarnos en medio de las dificultades. En Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, las dificultades, los problemas, cuando llegan a nuestras vidas, porque el fruto del Espíritu Santo quiere fortalecerse, quiere formarse, quiere en nosotros darnos la capacidad o la oportunidad de crecer en paciencia, de ser formados en paciencia, de que crezcan nuestras vidas como un resultado del fruto del Espíritu y como algo necesario para nuestras vidas, para salvación, para aguantarnos y soportarnos, para poder continuar con la obra, para poderla llevar hacia adelante, para saber esperar en Dios en todos los proyectos, planes, metas que nosotros tenemos como hijos de Dios, como ministros de Dios, y podamos nosotros soportar esa circunstancia que tenemos que nosotros esperar. Concluyo con esto en esta primera parte. La paciencia entonces, como parte del fruto del Espíritu Santo, nos va a ayudar a soportarnos y a mantenernos firmes en medio de circunstancias adversas y difíciles. Por lo general pensamos que el sufrimiento, o no esperamos y nunca pensamos que el sufrimiento es bueno para nosotros, pero cuando entendemos que con el sufrimiento se nos forma el carácter y la paciencia
pues podemos entender que hay un beneficio para nuestras vidas. Durante tiempos de grandes de prueba podemos sentir la presencia de Dios con claridad y encontrar ayuda de creyentes y personas que nunca hayamos pensado, pero precisamente porque Dios sabe que nuestra impaciencia necesitamos también de que alguien llegue a consolarnos y también a darnos ánimo para la paciencia. Nunca olvide que Jesucristo está con nosotros en todo momento, sufrimiento, y saber esperar en Él es saber también formar la paciencia en nuestras vidas. Dios los bendiga. Su pastor, hermano y amigo, Leonel Gamarra, desde Medellín, Colombia. Bendiciones para todos, desde el lugar, país donde se encuentren. Soy el pastor Leonel Gamarra, desde Medellín, Colombia. Iglesia Cristiana Jesucristo de la Puerta, en esta oportunidad para concluir mi tema que estamos trabajando en el Kairos de Dios, del fruto del Espíritu Santo, con el subtema número 5, la paciencia. Bendiciones para todos los oyentes, receptores, maestros, directivos y todos los encargados de coordinar este maravilloso grupo para exponer enseñanzas que edifican de gran manera nuestras vidas. Estamos hablando entonces acerca del fruto del Espíritu Santo, relacionado en Gálatas capítulo 5, 22 al 23, el cual ya relacioné en mi primera exposición, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Mencionaba entonces que normalmente hablamos de los frutos y que en realidad el texto no nos dice los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo, y que tiene que ver con varias cualidades, características o virtudes que tiene el fruto del Espíritu Santo, que son cada una de ellas las cuales se menciona. Colocaba un ejemplo, el cual pueden escuchar en la exposición inicial, ¿sí? Mencionaba en esta enseñanza que esta palabra, para el subtema que me corresponde, es decir, la paciencia, tiene que ver con longanimidad, soporte, aguante, paciencia, clemencia, ¿sí? Está relacionada con la extensión, alargar, con un beneficio para uno mismo, inclusive para otros, ¿sí? El soportar, aguantar frente a circunstancias difíciles que se pueden presentar en nuestra vida. Mencionaba que también hay otra palabra griega que habla de resistencia, aguante, alegre, con alegría, con esperanza, constancia y perseverancia. Daba una definición que la paciencia tenía que ver con esa capacidad de poder permanecer en pie debajo de circunstancias difíciles, ¿sí? Entonces mencionaba por qué también el fruto del Espíritu Santo tiene dentro de esas cualidades la paciencia, porque esa virtud hace parte del fruto del Espíritu Santo, y daba varias razones de ellas. La primera era que la paciencia era necesario para obtener las promesas, según Hebreos 11 y 12, Hebreos 10, 35. Decía que la paciencia era necesario para ganar la vida eterna, según Lucas 21, 19. Tercero, que la paciencia era necesario para poder correr la carrera cristiana, Hebreos 12, 1. Cuarto, que la paciencia era necesaria para esperar la venida de nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo, Santiago 5, 7 y 8. Quinto, mencionaba que la paciencia es necesaria para ejercer el ministerio, 2 Corintios 2, 6, 3 al 4, 2 Corintios 6, 3 y 4, Tito 2, 1 y 2, o sea, Tito capítulo 2, versículo 1 y 2, y 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Este es el audio número 1. La paciencia nos será necesario para poder soportarnos como hermanos, Efesios 4, 1 y 2, Colosenses 3, 12 y 13, y 1 Tesalonicenses 5, 14. Como séptimo aspecto, razón por la cual hacía la paciencia parte del fruto del Espíritu Santo, era que la paciencia hace parte también del carácter de Dios con beneficios para nosotros, Romanos 2, 4, 1 de Pedro 3, 20, 2 de Pedro 3, 9 y 2 de Pedro 3, 15. La virtud de la paciencia, como un octavo aspecto, mencionaba que comparte del fruto del Espíritu Santo, o como parte del fruto del Espíritu Santo, se formaba en medio también de las pruebas, de acuerdo a Santiago 1, del versículo 2 al 4, Romanos 5, 3, ¿sí? Entonces mencionaba que era necesario porque hace parte de aguantar, soportar las diferentes adversidades que se nos puedan presentar en la vida cristiana. Durante los tiempos de prueba, durante los momentos difíciles, podemos encontrar con claridad la presencia de Dios, la ayuda de otras personas, si sabemos soportar, desde luego enviados por Dios, ¿sí? De que el Señor iba a estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo, y que la paciencia hacía parte de poder soportar en nuestra vida cristiana, nuestro caminar cristiano, ¿sí? Entonces,
creo que el tema abarqué lo más sencillo y claro posible y a la vez dejándolo concluido. Sin embargo, en esta oportunidad quiero hacer un pequeño aporte más con relación al fruto del Espíritu Santo. Vemos que obtiene 9 cualidades, ¿sí? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Y que cada uno, los diferentes expositores, hemos hablado de ellos en términos generales y de acuerdo a lo que la enseñanza y el Espíritu Santo nos ha dado para compartir con ustedes. Entonces, estos nueve características o 9 virtudes o 9 cualidades las podemos también nosotros distribuir de una manera teológica, no porque la Biblia así lo designe, pero sí se puede entender como teológicamente en 3 aspectos o en 3 áreas que revelan el carácter nuestro frente a varios aspectos, los cuales voy a relacionar a continuación, ¿sí? Son 3 aspectos. El primero es frente a Dios, el carácter nuestro frente a Dios, y lo conformarían los 3 primeros, es decir, amor, gozo y paz. La paciencia es necesaria para poder ganar, tener la vida eterna, aunque la vida eterna es un regalo de Dios. Pero la palabra nos dice en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque hay que perseverar, hay que luchar, hay que mantener buscando la santidad, buscando la obediencia, el cumplimiento a los mandamientos de Dios. Y con paciencia podemos soportarlo hasta que nuestras almas al final sean totalmente liberadas con el cuerpo y poder entrar a esa vida eterna que nos es dada por medio de Jesucristo, que es la vida eterna y el conocimiento del Dios verdadero. Número 3, la paciencia es necesario para poder correr la carrera cristiana. Nuestra vida cristiana es una carrera, dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando Hebreos dice en derredor tan grande nube de testigos, no se refiere a los que alrededor nuestros están, aunque es aplicable el término también, sino a todos esos héroes de la fe que encontramos en el capítulo 11 de Hebreo, que con paciencia soportaron, sufrieron las pruebas, las adversidades, las persecuciones, las hambres, el frío, etcétera. Y aunque no lograron ni siquiera ver lo cual ellos esperaban, ¿sí?, tuvieron paciencia y soportaron con paciencia el poder cumplir y finalizar la carrera. Nosotros también tenemos una carrera que tenemos que cumplir, que tenemos que continuar y que para ello necesitamos la paciencia. Número 4, la paciencia es necesaria para poder esperar la venida de nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Santiago capítulo 5 del 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia tenemos que tenerla hasta que Cristo venga. Desde luego yo quisiera que Cristo ya hubiera venido, ¿sí? Pero no ha venido por amor a nosotros también, porque hay cosas que mejorar, corregir, pero hay que ser pacientes hasta que Él llegue. Dice, sigue diciendo el texto, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, cada día está más cerca, pero humanamente tratamos como que desesperarnos al ver las injusticias, la violencia, al ver la maldad, cómo se multiplica en el mundo. Pero por eso el fruto del Espíritu Santo nos da esa característica que tenemos que tener paciencia para nosotros poder soportar y esperar hasta que Cristo venga a levantarnos y llevarnos a su presencia.